es jueves y justo ayer tuvimos un podcast, ¿verdad?, dedicado a este tema de CONACYT y sus empleados que están canalizando dinero hacia fines no precisamente relacionados con la investigación, la ciencia y la tecnología. Y decíamos que pues al despedirnos que pues nos veíamos el próximo miércoles, que es el día en el cual hemos estado subiendo los podcasts, a menos que algo sucediera, ¿no? Y bueno, sucedió algo hoy que pues nos hace que estemos aquí con ustedes una vez más, pues ahora sí que compartiendo, ¿verdad? Compartiendo qué es lo que está sucediendo, compartiendo, dialogando con ustedes, intentando pues tratar de echarnos un clavado en todo esto que está sucediendo, pues específicamente en México, ¿no? Pero que tiene sus repercusiones a nivel mundial, porque cuando un país como México atravesó una larga noche, sí, de corrupción, atravesó una larga noche de desgobiernos, atravesó una larga noche de autoritarismo y de pronto las cosas empiezan a cambiar, pues esto que empieza a suceder en México empieza a enviar pues ondas expansivas, ¿no?, hacia todos lados, y en un mundo tan globalizado como el que vivimos hoy en día, pues definitivamente ya saben ustedes, ¿no?, esto de que lo que suceda en cualquier punto del globo terráqueo, en cuestión de segundos y a través de las redes sociales, se va a conocer en todos lados. Algunos a esto le llaman el efecto mariposa. Pero bueno, entonces, pues quieran o no, seguimos con el tema de Cristóbal Colón y la retirada de la estatua de Cristóbal Colón de la avenida Reforma en la Ciudad de México, y cómo pues personas, no sé, con esta filosofía, esta ideología conservadora muy arraigada, tanto aquí en México como en España y en otros lugares del mundo, están muy molestas con esta cuestión del retiro de la estatua de Cristóbal Colón de la Avenida Reforma. Curiosamente, no es México el primer país que haya retirado una estatua de un personaje como de estas características, como Cristóbal Colón. De hecho, en Estados Unidos han quitado más estatuas de Cristóbal Colón. En Sudamérica, en Centroamérica también han retirado estatuas no solamente de Cristóbal Colón, sino de otros colonizadores. Es más, en Inglaterra, dentro de toda esta cuestión del movimiento de Black Lives Matter, en Inglaterra tiraron al río una estatua de un esclavista que estaba colocada ahí justo junto a un río, y llegaron y la tiraron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas estatuas que se erigieron en tiempos pasados para pues honrar a estos personajes, pues como lo dije también en un video anterior, tiene mucho que ver con esta imposición de la cultura hegemónica, con esta normalización de lo que busca que la cultura hegemónica busca que la gente pues tenga un pensamiento único, que seamos como borregos, ¿no? Y entonces pues para eso están estas imágenes en todos lados, porque nos están bombardeando constantemente con estas ideas, nos están bombardeando constantemente con estas imágenes, y por eso estaban esas estatuas ubicadas en diferentes lugares, precisamente con esa finalidad. Y ahora que las cosas están cambiando, ahora que la gente está viendo todo esto, la historia, lo que hemos vivido, lo que sucedió en el pasado, lo están viendo desde una nueva óptica, desde una nueva perspectiva, pues entonces lo más natural y lo más normal es que estas estatuas, estos monumentos se vengan abajo. Eso hay que celebrarlo, porque la humanidad siempre está buscando liberarse de los yugos impuestos desde hace por lo menos 8,000 años. ¿Sí? La humanidad ha estado avanzando a lo largo de estos últimos, no sé, 2,000 años, si ustedes quieren, a partir de que ciertas ideas empiezan a surgir en la Grecia antigua, o hace 500 años con el Renacimiento, o hace 250 años con la Ilustración, o hace 150 años con el materialismo histórico. Ustedes decidan. Desde mi punto de vista, todo esto son manifestaciones del deseo
que ha tenido la humanidad a lo largo de miles, cientos, decenas de años, por librarse de ciertas ataduras que se nos impusieron en determinado momento, pues precisamente para beneficio de unos pocos, y eso es precisamente lo que está sucediendo en este momento. Entonces, la mayor parte de la gente está movilizándose y una minoría está resistiendo, está reaccionando, está tratando de que esto no sea así. Y bueno, ellos son ese pequeño núcleo que quisiera que todo continuara siendo como era hace 8,000 años, o por lo menos como era hace 250 años, pero también tienen un corifeo de gente que no está en la cúpula con ellos, que están abajito, pero que se sienten como que flotan por encima del resto de nosotros y están dispuestos a hacer declaraciones bastante altisonantes, precisamente para tratar de mantener el status quo, para tratar de mantener este control hegemónico que durante mucho tiempo se tuvo sobre la humanidad. Y bueno, resulta ser que hay gente molesta con el tema del retiro de la estatua de Colón, tanto aquí en México como en el Estado español. Pero es que resulta ser que no es lo único que ha sucedido en México en este sentido. Recordemos que al inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, de pronto se filtró por allí que Andrés Manuel López Obrador le había mandado una carta al rey Felipe VI del Estado español, de la monarquía española, y otra a Jorge Bergoglio, el actual papa en el Vaticano, en el Estado Vaticano, en la cual Andrés Manuel López Obrador los invitaba, ¿sí?, a estos jefes de Estado a reconsiderar la historia o el relato que se ha hecho de lo que sucedió en Mesoamérica. Bueno, en el caso del rey de España, la carta estaba más dirigida específicamente a lo que sucedió en Mesoamérica, y la carta enviada al Papa incluía más, era una cuestión más amplia. ¿Por qué? Porque sabemos que el genocidio inició en las islas de las Antillas, en las islas del Mar Caribe. El primer genocidio ocurrido en este continente fue liderado por el propio Cristóbal Colón, y luego ya acá en Mesoamérica pues ya surgieron otros nombres, ¿no? Como por ejemplo Hernán Cortés o Francisco Pizarro en lo que sería Sudamérica. Entonces, ojo, la zarzuela, que es como se conoce a la institución, al lugar en el que vive el rey de España, la zarzuela filtró la carta, lo cual fue un desliz diplomático, vamos a dejarlo en desliz diplomático, muy fuerte, muy duro, en contra de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos de dónde viene la actual monarquía española. La actual monarquía española fue instalada o reinstaurada por el mismísimo Francisco Franco. De hecho, Juan Carlos I estuvo bajo la tutela de Francisco Franco. Mientras que el papá de Francisco Franco, que era el auténtico sucesor al trono de España, vivía exiliado en Portugal, en un lugar que se llama Estoril, ¿sí? Cuando Juan Carlos cumplió cierta edad, dejó de vivir ahí en el exilio y se fue a vivir bajo la tutela de Francisco Franco. Entró a hacer el servicio militar, teniendo 18 años, fue de vacaciones a Estoril, en Portugal, y como para asegurar la sucesión monárquica, para asegurarse que después de su papá siguiera él en el orden sanguíneo de esta cuestión de heredar la corona, pues mató a su hermano. Mató a su hermano menor, que en ese momento tenía 14 años. Le metió un tiro en el rostro. Nada más para que se den una idea. Las bonitas historias que nos llegan desde allá, desde el Estado español. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. La actual monarquía está íntimamente entrelazada, relacionada con el franquismo. Y el franquismo, hoy en día, su ala de derecha, también tienen su ala de izquierda, los franquistas, está el PSOE y Podemos, como ya lo dije en un video anterior, y en el lado derecho pues está el Partido Popular, el PP, y más hacia la derecha está Vox.
Vox le ha estado restando espacios al PP, adoptando un lenguaje mucho más agresivo que el que ha mantenido el PP, que el del PP no tiene nada de pacífico, ni de pasivo. El lenguaje del PP siempre ha sido igual, de agresivo, siempre defendiendo ese glorioso pasado franquista. Bueno, pero los de Vox se van a extremos a los que no habían llegado ni siquiera los del PP. Entonces, ¿qué sucede? En días recientes, hace 2 días escasamente, Jorge Bergoglio, y discúlpeme que lo llame así, pero será el Papa, será el jefe de Estado del Vaticano, pero pues para mí llamarle Papa Francisco realmente no es mi estilo. No se asusten, pues, si a partir de aquí lo llamo Jorge Bergoglio, así como a Felipe VI me voy a referir a él como Felipe Borbón. Bien, entonces tenemos nosotros que Jorge Bergoglio parece ser que decide que en fechas alrededor de la celebración del segundo centenario de la consumación de la independencia de México, porque esto fue el 27, fue apenas el lunes, y Jorge Bergoglio da a conocer este mensaje el 28, si no me equivoco, en el cual pide perdón por los desmanes y los excesos cometidos, por los crímenes cometidos durante la conquista por parte de los españoles, la conquista de América por parte de los españoles. La primera que salió a regañar al Papa e inclusive poner en duda que sea el Papa, la primera que salió a decir que el Papa odia a los españoles, pues fue nada más y nada menos que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, una señora que se llama Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo desde Nueva York. Ella ahorita está de visita en Nueva York, atendiendo no sabemos qué menesteres en Nueva York, y desde ahí ella lanzó un mensaje muy duro en contra de Jorge Bergoglio, pidiéndole que no se entrometa en asuntos propios del Reino de España. Y por ahí sacando a relucir esto que muchos españolistas gustan de sacar a relucir, algo a lo que le llaman la leyenda negra, que se supone que es lo que los ingleses dicen acerca de los españoles con respecto a lo que los españoles hicieron en América, como si aquí no hubiera suficiente evidencia de lo que los españoles hicieron. Pero bueno, entonces esta señora sale a reclamarle al Papa que ande de entrometido. Pues llega, no sé si se considera sacrilegio eso, ¿no? O llega a plantear, llega a cuestionar que el Papa realmente tenga que Jorge Bergoglio esté capacitado para ser el Papa. Imagínense nada más, tan católica ella, ¿no? Tan católica como Isabel la Católica, y resulta que está cuestionando al Papa. Y no se quedó sola, muchos periodistas y líderes de opinión de la derecha, de la ultraderecha en España, le hicieron segunda a la señora en diferentes publicaciones que hubo en estos últimos 2 días. Pero resulta ser que el tema no se quedó allí. Y esta es la razón por la cual estamos haciendo este podcast hoy. Porque resulta ser que ya salió otro personaje de esa misma calaña, ya salió a opinar con respecto al pedido de perdón de Jorge Bergoglio, y este personaje es nada más y nada menos que José María Aznar. José María Aznar fue presidente de España durante un periodo bastante complicado. José María Aznar es hijo de un ministro franquista, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. De hecho, era el ministro de propaganda, el papá de José María Aznar. Nada más para que se den una idea de cuál es la ideología de este señor. José María Aznar es lo mismo, sale a reclamarle al Papa el hecho de que haya escrito esta carta, y resulta que hace bromas, se burla de Andrés Manuel López Obrador. No olvidemos
no podemos olvidarnos ni por un momento que José María Aznar, durante la campaña por la presidencia del 2006, ¿sí? Recordemos que de 2000 a 2006, el presidente de México, el presidente de la alternancia, fue Vicente Fox. Y que para el 2006, el mejor posicionado, la persona mejor posicionada para ganar la presidencia era Andrés Manuel López Obrador. Y enfrente de él tenía dos contrincantes de muy bajo nivel, en realidad. Uno de ellos era este señor Madrazo Pintado y el otro era Felipe Calderón. Bueno, José María Aznar vino a México específicamente a decirle a los mexicanos, fíjense, un extranjero que viene a México a decirle a los mexicanos que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México y que tuviéramos cuidado los mexicanos de no caer en la trampa castrochavista. Nos advirtió acerca de la venezolanización de México. Todas estas declaraciones las hizo José María Aznar en el 2006, en plena campaña presidencial, inmiscuyéndose en asuntos propios de los mexicanos. Bueno, no nos olvidemos de esa parte. Entonces, José María Aznar está directamente relacionado con el franquismo. José María Aznar vino a intervenir en el proceso electoral de México. José María Aznar, ¿sí? Era presidente de España cuando viene todo el asunto de las Torres Gemelas y viene todo el asunto de la invasión militar estadounidense a Afganistán. Se supone que ahí estaba escondido Osama Bin Laden, que Al Qaeda estaba allí en Afganistán y que los talibanes estaban protegiendo a Osama Bin Laden y Al Qaeda. Y allá se fue a meter a Estados Unidos y allá mandó un contingente José María Aznar. Y luego se reúnen en las Islas Azores. Las Islas Azores pertenecen a Portugal. Se reúnen el presidente George W. Bush de Estados Unidos, el primer ministro inglés Tony Blair y el presidente español José María Aznar. Y se reúnen ahí para discutir el tema de la invasión a Irak. A partir de ahí se genera todo lo que desembocaría en la Segunda Guerra del Golfo, la segunda guerra en contra de Irak, en contra del pueblo iraquí, para derrocar a Saddam Hussein. Bien, todos sabemos las atrocidades cometidas por Estados Unidos, tanto en Afganistán como en Irak. Luego entonces, José María Aznar es directamente responsable por todos los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos, sus aliados ingleses y españoles, en Irak y en Afganistán. José María Aznar también es directamente responsable por la muerte de un periodista español, José Couso, que fue asesinado por los Estados Unidos y que sigue sin ser considerado víctima de la guerra en Irak. Bueno, resulta ser que el 11 de marzo de 2004 hubo un atentado yihadista en Madrid, en los trenes de cercanías, esos trenes que llevan gente de las comunidades dormitorio, como se les llama así, estudiantes, trabajadores de esas pequeñas ciudades y localidades. El tren pasa por ahí y los lleva a Madrid y ya de ahí se distribuyen por el sistema del metro hacia sus trabajos y hacia sus lugares de estudios, trenes de cercanías. Estos trenes de cercanías sufren ataques con bombas dejadas allí por los yihadistas y mueren 200 personas. ¿Y qué es lo que hace José María Aznar? Sabiendo que Al Qaeda había advertido que cualquiera que atacara a Irak o cualquiera que atacara a Afganistán se volvía objetivo militar por parte de Al Qaeda. ¿Qué es lo que hace José María Aznar? Culpa a la organización antifascista armada ETA de los atentados en los trenes de cercanías de Madrid.
obliga a su cuerpo diplomático, obliga a sus embajadores a mantener esta tesis ante los gobiernos en donde están, en los países en los que ellos están ubicados. Su ministro del Interior, Ángel Aceves, llama por teléfono a directores de periódicos, a directores de estaciones de radio, para que repitan esta versión, o la versión de José María Aznar. Inclusive el secretario de Relaciones Exteriores maniobra para que la ONU lance un comunicado diciendo que fue ETA. Y luego, cuando empiezan a surgir las evidencias, entre otras cosas, Aznar le oculta información acerca de quiénes son los verdaderos perpetradores de estos bombazos, estos yihadistas. Se lo oculta a la policía alemana, que en ese momento, de acuerdo a una rotación que existe en la Unión Europea, estaba a cargo de la seguridad de Europa, precisamente con respecto a cuestiones yihadistas. Y Aznar, que para ese momento ya sabe que fueron yihadistas los que atacaron en Madrid, le dice a Alemania que no, que fue ETA, y entonces Alemania considera que lo de ETA es una cuestión interna de España, y entonces no prende las alarmas en toda Europa para la posibilidad de que existan otros ataques yihadistas en esa misma fecha en otros lugares de Europa. A ese extremo de criminal es José María Aznar. Bueno, José María Aznar se monta en este asunto de agredir al Papa por haber pedido perdón por los crímenes cometidos durante la conquista y durante la colonia, pero va un paso más allá, como ya dije, y se burlan de Andrés Manuel López Obrador de la forma más burda que pueda haber, porque agarra y dice, así burlándose, dice: hola, sí, hostia, tío, yo soy Andrés Manuel López Obrador, y que Andrés viene de los aztecas y Manuel viene de los mayas, hostia, y López es entre azteca y maya, y bueno, Obrador es porque mi madre viene de Cantabria, de Santander. O sea, incluso, intenta ser humorístico acerca de esto, ¿no? Él dice que él no tiene por qué pedirle perdón a nadie, y utiliza una frase de Vox que dice que el indigenismo es el nuevo comunismo y que el indigenismo está en contra de España. Fíjense la frase, ¿eh? Eso lo dijeron los de Vox. El indigenismo es el nuevo comunismo. Acuérdense que no hace mucho los de Vox, junto con los del PAN y un par de priistas, firmaron una carta llamada la Carta de Madrid, en la cual todos ellos se comprometen a defender a la iberósfera del avance del comunismo, ¿sí? Pero ahora resulta que el indigenismo es el nuevo comunismo, y entonces, pues estos señores, ¿sí?, españoles, criollos y mestizos de fenotipo europeo, van a defender a la iberósfera de los indígenas, porque el indigenismo es el nuevo comunismo. Y eso lo acaba de repetir José María Aznar, ¿sí?, para que se den una idea. Y ya para terminar, el hecho ¿no?, de que lo haga en plan de burla, dice que él no tiene por qué pedir perdón acerca de absolutamente nada, que hoy está de moda que la gente pida perdón, pero que él no va a pedir perdón acerca de nada. No, que no pida perdón, que sea juzgado, que sea llevado ante el Tribunal de la Haya por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Irak y en Afganistán, crímenes que nosotros llegamos a conocer gracias a Julian Assange. Exigimos la liberación inmediata de Julian Assange. Julian Assange es un preso político, tiene muy deteriorada su salud, y si no fuera por él no hubiéramos sabido todo eso que estaba haciendo. Nos imaginábamos lo que estaba haciendo, pero con esos videos que dio a conocer Julian Assange lo vimos. Y por último, ojo, dice que Andrés es un nombre azteca, ni siquiera mexica, azteca, que Manuel es un nombre maya, que López es una combinación de apellido entre azteca y maya, y que Obrador es de Cantabria, porque ahí a quien está dirigiendo la agresión José María Aznar no es específicamente
a Andrés Manuel López Obrador, sino a la mamá de AMLO, que efectivamente viene de allá. Su familia viene de Cantabria, Santander, muy pegadito al País Vasco, y y eso es algo que le han estado achacando a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que como siendo que él se ve tan criollo, ¿sí? Tan europeo, anda metido en estas cuestiones de defensa de los indígenas. Es que Andrés Manuel López Obrador no está pidiendo que el rey de España o el Papa pidan perdón a Andrés Manuel López Obrador. Le tienen que pedir perdón a México y le tienen que pedir perdón en específico a los indígenas. No solamente los indígenas de Mesoamérica. Andrés Manuel López Obrador, desde su investidura, pues solamente puede hablar por los de México en particular, aunque uno entienda que está hablando por todos los pueblos y civilizaciones arrasados durante la conquista y la colonia. Y es hacia ellos a quien se les tiene que ofrecer disculpas por parte de gente que lucró a partir de eso y gente que sigue imponiendo su relato desde la cultura hegemónica, su relato acerca de qué fue lo que sucedió. Entonces, pues José María Aznar sigue siendo una persona que debe de ser detenida y debe de ser presentada ante la Haya. De humorista te mueres de hambre, te lo digo, directamente te lo digo, José María Aznar, de humorista te mueres de hambre, ¿sí? Y bueno, esperemos que nunca más regreses a México. Sabemos a qué has venido a México, pues porque tú eres el lobista, ¿no? Les llaman, ¿no? Hay una cuestión ahí, un término anglófono. Eres lobista para las mismas empresas de generación de energía que ahorita le están sacando los ojos a los españoles, al pueblo español, con esas altas tarifas. Por eso estás en México, por eso te interesa México, porque quieres sacar dinero de aquí, exactamente como lo están haciendo tus compinches allá en el Estado español. Sabemos bien en lo que andas, José María Aznar, así es de que no nos sorprende. Y tus burlas, bueno, pues como de quien vienen, las burlas como de quien vienen. Hasta la próxima. Y manténganse al tanto, no se olviden de los comentarios, no se olviden de las sugerencias. Disculpen las patadas que les metimos ahorita a la cámara.